Hola, soy Stephanie y esto es Hablemos de Nosotras, un espacio donde hablar sana, donde la verdad se dice con amor, pero sobre todo donde recordamos que no estamos solas. Aquí conversaremos sobre la vida real, esa que muchas veces vivimos en silencio. Así que tómate un respiro, abre tu corazón y acompáñame hoy en Hablemos de Nosotras con una invitada muy especial. Bienvenidas al primer episodio de Hablemos de Nosotras. Hoy tengo una invitada maravillosa y especial. Es una mujer que es muy especial para mí, no solamente porque, bueno, Claudia es una mujer, era una mentora, es coach, es líder, sino porque tengo el maravilloso placer de llamarla amiga y hermana. Claudia ha inspirado y motivado mi vida en muchos momentos especiales, pero también otros que no. Así que nada, bienvenida Claudia, gracias por acompañarme en este primer episodio. Para mí es un honor tenerte aquí, no solamente porque estás inaugurando este espacio, sino porque creo que tienes mucha sabiduría y muchas palabras que han bendecido mi vida y obviamente quiero que otras mujeres también lo compartan y lo escuchen. Así que bienvenida. Gracias. Bueno, el honor es mío por ser hermana, por ser amiga, inaugurar este espacio me parece algo espectacular y bueno, hablemos de nosotras. Hablemos de nosotras. Quiero iniciar este podcast antes de irnos a las preguntas más profundas, con algo muy personal. Una de las cosas que siempre he admirado de ti y de Oscar también, que obviamente es tu esposo y que son nuestros amigos, es acerca del valor de las relaciones y de cómo ustedes han vivido y han abrazado sus amistades durante muchos años. Y una de las cosas que yo creo es que no hay personas que lleguen a nuestras vidas por casualidad. Siempre creo que Dios coloca personas en nuestras vidas para algo específico y obviamente yo creo que Dios te colocó en mi vida para algo muy específico y en un momento que yo lo necesitaba mucho. Pero me gustaría preguntarte si recuerdas algo, o sea, cómo nos conocimos, si tienes algún recuerdo de cuando me conociste o de esos primeros encuentros que teníamos, ¿qué recuerdas? Bueno, creo que me llegan varios flash, ¿no? De una joven muy apasionada, buscando un lugar donde su fe pudiera también encontrar un lugar de refugio, de abrigo, de ser alimentado. Tengo específicamente, no sé qué evento fue, pero recuerdo cómo estabas vestida. ¡Wow! Recuerdo cómo estabas vestida, tenías un jean y una blusita como esta blanca. Y recuerdo que me llamó mucho la atención, me llamaste la atención, ¿no? Te vi tan bonita de tu cabello negro y esa pasión es que se nota, ¿no? Por servir. Ah, pero llegó otro flash. Ajá. Llegó otro flash. Unos amigos que ya no viven aquí en Panamá nos llevaron a tu casa a hacer una comida especial. Sí, creo que esa fue la primera vez. ¿No? Y era un apartamentico así chiquito, y no sé, éramos como 12. Yo creo que más. Creo que más. Yo no sé cuántos eran. Bueno, solo mi familia éramos 5, así que sí, seguramente sí, éramos mucho más. Esa fue la primera vez en tu casa, porque estos amigos que tenemos en común habían organizado algún tipo de reunión, una comida en tu casa, allí. Pero a ti, porque tu esposo estaba trabajando. Sí. Entonces ese día te conocí. Buenísimo. Bueno, Claudia, vamos a iniciar con obviamente algo que tiene todo que ver contigo. O sea, definitivamente siento que una de las cosas que está en tu lenguaje en cada conversación que tenemos, bien sea de lo que sea, de trabajo, de amistades, de lo que sea, siempre caemos en algo que es algo importante para ti y es sobre conocer el diseño de cada persona. Obviamente esa área es algo que brota en ti y es por eso que tiene todo que ver con tu diseño. Ahora, ese mensaje que tú llevas y que está en tu presentación sobre conocer tu diseño y tu pasión lo cambia todo. Esa declaración de propósito y de sentido, ¿cómo fue para ti al principio? Tú, cuando conociste tu diseño y tu propósito,
¿Fue algo muy fácil? ¿Fue algo que lo descubriste muy rápido? ¿O si fue un proceso más profundo? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue un proceso y profundo. Dos palabras claves. Sí, proceso profundo. Y fíjate que me llevas a pensar, quizás mis primeras exploraciones tuvieron que ver a mis 16, 17, cuando comencé el tema de la elección de carrera. Ok. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a elegir una carrera, bueno, te hacen estos test vocacionales y como que te dicen, bueno, estas son tus inclinaciones. Yo quería estudiar una carrera que era medicina, finalmente terminé estudiando administración. En el camino ocurrieron cosas que me llevaron, yo le llamo el despertar de la fuerza, como en Star Wars, ¿no? Ese despertar de esa conciencia, donde incluso esa conciencia incluyó mi área espiritual, el cultivar mi área espiritual, y esa conciencia también, es que creo que fue un conjunto de muchas cosas, también me llevó a entender que necesitaba sanar. Realmente yo pensaba en estos días, ¿dónde comenzó todo? Y todo comenzó en la necesidad de sanar, venir de un hogar, de padres divorciados, con lo que eso implica. Mi familia es colombiana, nosotros vivíamos en Venezuela, los únicos en Venezuela, entonces éramos un núcleo único. Y quizás vivir este tipo de tensiones en la relación de mis padres, bueno, trajo sus carencias, ¿verdad? A mí como hija mayor, a mi hermano menor. Y en ese despertar de conciencia era esa búsqueda de sanidad, ¿no? De sanar el alma herida, de sanar las emociones, de buscar esa llenura de esos vacíos que a veces tenemos. Entonces creo que todo comenzó allí, es un proceso, no es fácil. Yo digo que meternos a trabajar en nuestra vida es meternos a las profundidades y no sabes con qué te vas a encontrar, con qué tipo de fantasmas, de zombies, de muertos vivientes, o sea, hay una cantidad de cargas emocionales que a veces ni sabes, porque a veces están allí y tu consciente lo colocó en una gavetita por allí que ni siquiera tú puedes saber que existe. No. Lo sabes cuando te enfrentas a eso, exacto. Puedes tener cierta sospecha. Y además sanar implica también un proceso de dolor porque tiene que ver con enfrentar las situaciones o personas, lo que sea que te haya herido. Entonces, creo que mi proceso comenzó allí. He sido un amante de la lectura. Fue algo es algo que mi papá me regaló desde chiquita. Entonces, para mí leer era parte de mi vida. Bueno, y no voy a decir cuántos años tengo, pero en mi época no teníamos el teléfono, el internet. No. El internet, Google, nada de eso. Era los libros. Entonces, como leía tanto y revistas científicas, revistas, libros, siempre llegaba mucho, o sea, fui como muy naturalmente inclinada a buscar este tipo de lecturas. Entonces, creo que el proceso me llevó de una cosa a la otra, dentro de ese despertar de conciencia, como comenzar a hacerme, mira, hubo un momento de mi vida que yo siento que hubo un quiebre a mis 20 y yo decía, ¿para qué estoy aquí en la tierra? O sea, ¿de qué se trata la vida, no? Empecé como a filosofar. O sea, esta vida es nacer, crecer, casarse, reproducirse y morirse. O sea, no puede ser que eso sea la vida. O sea, si eso es, qué vacío. Qué vacío es. Qué vacío. Tiene que haber. Y tuve una crisis existencial que me llevó a hacerme nuevas preguntas. O sea, ya va, ¿para qué estoy aquí? Y cuando esa crisis existencial que se presenta en las diferentes etapas de la vida, no solamente la he tenido a los 20, a los 30 y sucesivamente. Eso te iba a decir, porque obviamente cuando hablamos de eso, de conocer nuestro propósito, diseño, pasión, o tener claridad en esa identidad,
que tiene que ver con nuestros dones también y todo esto. Obviamente, cuando hablamos de conocer nuestro diseño, siempre hablamos acerca de, bueno, cuando estás pronto a empezar una carrera y tal, y todo esto. Pero yo siento que en la vida, por lo menos yo tengo 33 años, todavía lo quiero decir. Yo he cumplido varias veces 28. No voy a decir cuántas veces. No voy a decir cuántas veces, exacto. Pero una de las cosas que creo que no entendía o no sabía era que esas crisis iban a venir en otros periodos de mi vida. Exacto. Por ejemplo, en mi caso fue cuando me casé y emigré. Y cuando me casé y emigré, me perdí en el camino y llegué a un punto en el que no sabía quién era, no sabía qué me gustaba, no sabía nada. O sea, todo lo que para mí había sido algo que estaba claro en los primeros 25 años, a los 25 se difuminó. Se difuminó, o sea, no estaba claro y obviamente entré en un proceso de desconocer, de desconocerme totalmente. Y es por eso que ahí es donde entras en juego tú y por eso que obviamente estamos aquí. Pero me gustaría eso, que me cuentes más acerca de pueden ser otros escenarios que se pueden presentar en la vida que te pueden como borrar un poco ese mapa, ese diseño que tú tienes. Mira, uno tiene que ver, definitivamente hay un momento crucial que es ese, ¿no? Cuando elijo una carrera, cuando elijo una ocupación. Porque como yo digo, la pregunta detrás es, ¿cuál es mi propósito? ¿Y para qué soy bueno? Entonces esa pregunta se repite a lo largo de nuestra vida en diferentes situaciones. Bueno, de repente ya elegiste carrera, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cómo me voy a desarrollar? Cuando empiezas a pensar y a proyectar la vida en pareja, en matrimonio, cuando llega un hijo, cuando no llegan los hijos. O sea, creo que hay múltiples situaciones que nos hacen, que pueden ser, mejor dicho, elementos que despierten nuestra conciencia, porque son lo que llamamos circunstancias cruciales, ¿verdad? Esos campanazos que te da la vida, donde tú dices, ya va, yo ando como en piloto automático y tengo un sinsabor dentro. Pero bueno, como estoy en piloto automático y ruedo y aparentemente estoy rodando bien, hasta que algo de eso que está rodando bien deja de estar bien y esa conciencia ya no te habla, sino que te grita. Entonces, creo que hay múltiples circunstancias en la vida que pueden llevarnos a ese punto. Y algo que me gusta decir es que de una u otra manera nosotros venimos rotos. Unos un poquito más, otros un poquito menos, unos en un área, otros en otras áreas. Sí. Y cuando yo reconozco que soy un ser humano imperfecto y que hay áreas donde estoy roto, entonces, ¿dónde comienzo a trabajar? En esa sanidad interior. Y esa sanidad interior me lleva de la mano a conocerme. Porque en esa rotura, para darle un ejemplo, un nombre, ¿qué sucede? Que nos empezamos a comparar. Sí. Ah, bueno, es que yo me sentí inferior en un momento, tengo una autoestima a lo mejor baja, aparento no tenerla, ¿no? Pero internamente cuántas dudas, y ahora que hoy en día se llama el síndrome del impostor, nada, eso es una autoestima baja. Total. Pero tiene que ver con la falta de autoconocimiento. Entonces, bueno, el pasto del vecino se ve más verde, mi amiga se ve más, ay no, yo quisiera tener ese cabello de mi amiga, pero es que el mío no es así, pero es que quiero tener sus cejas, pero es que... Y además te voy a decir, las mujeres sufrimos el triple de ese mal de compararnos. No. Bueno, yo pues. Sí, no, para nada. Sí, total. Bueno, y creo que ahora que tocas el tema de las heridas y de cómo esas heridas se pueden ver manifestadas en cosas que de repente no los vemos como hábitos, costumbres, siento que obviamente la mujer ha tenido en las últimas décadas o siglos
no cambio de roles, pero sí siento que hemos tomado más roles que antes. Y cómo eso nos puede jugar a veces a favor, porque bueno, obviamente sí, pero en contra en nuestro día a día y sobre todo en nuestra carga mental, porque obviamente antes una mamá era esposa, una mujer era esposa, madre, y bueno, el rol que pudiera desempeñar en la sociedad, hablando de su comunidad, en su entorno, con amistades y todo esto, pero ahora las mamás, las mujeres ahora son madres, esposas, empresarias, emprendedoras. Obviamente si sirves en algún ministerio en la iglesia, o sea, ahora yo siento que tenemos tantas cosas que hemos avanzado en ciertas áreas, pero que también eso ha sido como una carga mayor para nosotras, que obviamente, como tú lo dijiste, tenemos tantas cosas en nuestra mente y nos comparamos. Entonces ya no solo me comparo con la que es mamá, o cómo se ve mi amiga mamá, sino cómo es la que es empresaria, cómo es la que es soltera, bueno, la que está casada, o la que tiene hijos, la que no tienes. Entonces es tan difícil. Sí. ¿Y cómo sientes tú que obviamente ahora que tú vives también en esta temporada, cómo vives tu rol de esposa, mamá de 3, empresaria y emprendedora? ¿Cómo manejas todas esas esferas ahí como Mira, a veces siento que las manejo, otras veces siento que me manejan, que ellas me manejan a mí. Mira, esta semana justamente hablaba con una amiga, ¿no?, que también es mamá, y yo le decía, la verdad que lo más liberador que hay para el ser humano, pero vamos a hablar para las mujeres, es entender que en la vida no existe algo como un balance. Como que 30% empresaria, 30% mamá, 30%, mira ya 30, hay 90, espérate, ¿y dónde dejaste el esposo? ¿Dónde dejaste la relación con cada uno de tus hijos? ¿Dónde dejaste los espacios para ti, para tus amigas, tus hermanas, tu tribu? Entonces en la vida no se trata de un balance, todo tiene el 18.5% de... No, es cómo voy en la vida balanceándome. De acuerdo a tu etapa. De acuerdo a mi etapa, de acuerdo a las necesidades. Mira, una semana a otra, mis semanas se pueden ver diferentes. Hay semanas donde mis amigas, no voy a nombrar quiénes, me buscan por todos lados y no hay respuesta. De este lado de acá suenan los grillos, porque estoy a tope de trabajo, porque estoy con una serie de proyectos. Sí. Y otras semanas, entonces, ni siquiera de una semana a otra es plano. Claro. ¿No? Es variable. Entonces a mí me gusta hablar de que la vida se trata de armonía, como la armonía musical. Y siempre lo comparo con la música. No es que yo sea músico, pero en una canción tú tienes tonos que van más o menos en un mismo nivel y las voces armónicas van por arriba o por debajo y todo en conjunto. Ay, qué rico. Suena rico, suena, sí. Pero si tú pones solamente la música, la armonía, suena raro. Sí, sea una armonía más alta, más baja, más aguda, más grave. Entonces, de eso se trata la vida, de esa combinación, de esas melodías más agudas, más graves, y cómo las voy balanceando. Pero cada etapa tiene sus desafíos. Creo que lo más importante es cuando yo tengo la conciencia, el no dejarme arropar por el piloto automático. Eso es lo que yo creo. Cuando yo ya me pongo piloto automático. Yo siento que el piloto automático está siendo como que más usado en esta época. Sí, creo que hay tantas cosas sucediendo a la vez en nuestras vidas que cuesta más estar consciente en el momento. Y cosas como tomarte el café con calma. A mí me pasó, por ejemplo, hace poco, y lo comentaba en el grupo que tenemos de lectura, que yo me di cuenta hace poco que yo estaba viviendo mi vida como si me estuvieran persiguiendo. De verdad, o sea, yo comía rápido y yo decía, pero ¿por qué yo estoy comiendo como si solo tuviera 20 minutos o 15 minutos para comer? O sea, no. Y obviamente hay muchas cosas que me pudieron haber llevado a ese estado de alerta. Pero es algo inconsciente. A veces estamos
como en la rueda de la rata y no sabemos o no nos estamos dando como que ese momento de ya va, pero porque yo estoy viviendo tan aceleradamente. Y obviamente creo que este tiempo en el que estamos viviendo, en cierta forma, las redes sociales, todo el estímulo, la sobreinformación que tenemos nos ha llevado a llevar esa vida tan acelerada y en piloto automático. Ahora, hay algún punto que siempre, bueno, me encantaría que tocáramos acá, porque nosotras lo hablamos en diferentes ambientes, y es como la importancia de contar con esas personas cercanas en medio de cada etapa diferente de la vida, te pueden agregar no solamente valor, sino esa energía de, oye, no estoy solo. Porque siento que a medida que pasan los años, obviamente nosotros somos emigrantes y no contamos como con nuestra red familiar cercana, que es como nuestro primer núcleo. Estar lejos de todo a veces es duro. Entonces, ¿cómo podemos o cuál es la importancia que tú le has dado y has vivido de tener personas cercanas a quien puedas acudir en los momentos en los que necesitas, oye, no, necesito salir del piloto automático? ¿Cuál es esa importancia que tú le das a tener esas personas que tú dices, necesitamos ya tener ese tiempo? Creo que te lo puedo decir de esta manera, se trata de ser humano. O sea, ya va, ¿en qué momento pensamos que nos volvimos máquinas? Sí. Y tú dijiste algo importante, como inmigrantes, parece que nuestra carrera es mucho más veloz, o sea, como pareciera que hay ciertos permisos que no te puedes dar como inmigrante, ciertos espacios, tiene que ver, por supuesto, con la propia migración, ¿no? De haber dejado quizás tu red primaria de apoyo. Definitivamente, no solamente para el inmigrante, para cualquier persona fundamental, la red de apoyo. La red de apoyo te ayuda a conectar contigo, con que eres un ser humano, que tienes necesidades, que necesitas a otros, y a otros me refiero desde la escucha, a otros desde la contención, a otros para reír, a otros para disfrutar de la vida. Y si le sumas que esos otros son personas, fíjate, porque podemos estar rodeados de muchos otros, ¿no? Y hay toda clase de otros. Hay dos tipos de otros. Los vampiros, que te chupan, te secan, te drenan, no es ese tipo de relación que aporta, sino que, ¿sabes? Como ese momento, me imagino que te ha pasado, has estado en una reunión y tú dices, invertí 2 horas, 3 horas, 1 hora y, o sea, no solo no me aportó. Exacto, no solo no te aportó, sino que sales como drenado. Peor. Entonces, ese es un tipo de relación que yo creo que a medida que estos niveles de conciencia van avanzando y obviamente en la vida vamos madurando, tú dices, no es el tipo de personas que quiero tener. Quiero tener lo que una de estas psicólogas famosas, psiquiatras, hablan de personas vitamina. Entonces, ¿quiénes son las personas vitamina? Personas que tienen tus valores, personas que tienen tu fe. Si tú eres yo soy una persona que amo el tema del autoconocimiento, del crecimiento personal, de estar continuamente en desarrollo, yo quiero tener personas en mi entorno que cuando yo flaquee, me digan, no, vamos, ¿no? Eso es como cuando uno comienza un plan de alimentación. Caramba, si tu entorno no te ayuda. No te ayuda. No quiere ver a esos amigos porque te van a hacer pecar, ¿verdad? Sí. Lo mismo sucede en este tema del desarrollo personal y de las relaciones que tienes. Se dice que nosotros somos el promedio de las 5 principales personas que nos rodean. Wow. Entonces, si contamos quiénes son las 5 principales, ¿qué nos están aportando? ¿En quién me voy a convertir? ¿En quién me voy a convertir? Y si yo soy parte de esas 5, de tu círculo, por ejemplo,
¿qué te estoy aportando? O sea, ¿qué tipo de influencia, de legado? O sea, ¿qué estoy trayendo a tu vida? O yo estoy siendo un elemento como los que dije, de esos vampiros. De los vampiros. De los vampiros. Sí. Mira, y eso que dices es interesante porque yo creo que desde que he empezado como a estar más consciente de la importancia de las relaciones y todo esto, a veces en nuestras conversaciones y pensamientos uno puede como pecar de solo enfocarme en qué me está dando esta persona, pero me encanta eso que tú dices, es ya va, ¿y qué le estoy trayendo yo a esa persona? O sea, ¿qué represento yo para la vida de esa persona? Porque obviamente somos seres humanos y me encanta el devocional que veo todos los días, que a veces hablan y dicen, el ser humano es egoísta por naturaleza y a veces es inevitable solo pensar en qué me das tú, qué me da fulanito y qué me ofrece sutanito, pero el ponerlo a la inversa y decir, ya va, ¿qué le estoy aportando yo a esta persona en esa relación que tenemos? ¿Estoy siendo intencional en agregarle valor a esa persona también? Eso me encanta porque es algo que hace poco me hice consciente de no solo pensar en qué me da la otra persona, sino qué es lo que yo aporto. ¿Qué es lo que yo aporto? Y eso es importante porque si no estaríamos viviendo una vida ombliguista. Ombliguista. Aquí, viéndonos nuestro ombligo, ¿qué me vas a dar? O sea, tipo, soy una pulga entonces, que estoy solo chupando. ¿No? ¿Qué tengo yo para aportar? Y voy a conectar esto con la pregunta del principio del autoconocimiento. A medida que yo me conozco, mi perfil, mis rasgos, mi personalidad, mis valores, o sea, ¿cómo construyo esa red de esos 5 personas promedio? ¿Cómo sé las amistades? Tengo que conocerme primero. Hablabas del tema de la velocidad. Bueno, parece que todo el tiempo estoy corriendo. Es un tipo de velocidad que tienes de personalidad. Entonces, cuando conocemos y ya entramos en esa otra fase, uno puede ser esa sanidad interior y esa sanidad nos lleva a ese autoconocimiento, a definir con claridad mis áreas de fortaleza de personalidad y mis áreas de lucha de personalidad. Entonces, yo cobro o activo mis superpoderes. Porque digo, ya va, yo por naturaleza tengo esta velocidad. Entonces, mamita, bájale las revoluciones. Bájale dos. Y si yo soy de una velocidad más lenta, bueno, póngase los patines. Mira que mi esposo hace unos días llegó con una dinámica nueva para tener tiempos de conversación y resulta que nos tocó, es como unas preguntitas que tú sacas de un bol y preguntas ahí aleatorias. Y en una de esas, la pregunta que le hacían a él era que qué cosa veía él que yo tengo que muy pocas personas que él conoce tienen, pues. Entonces me sorprendió mucho la respuesta que él dio, porque él dijo que una de las cosas que él veía era que yo era muy anticipada. O sea, él decía, y tiene que ver con mi velocidad, o sea, como yo siempre estoy en el futuro pensando y anticipándome, él decía, hay cosas que tú haces que nadie las ve y tú ya estás anticipada, estás en el futuro. Y obviamente yo no lo había visto así, no había visto que eso tenía todo que ver con esa velocidad que yo tengo siempre, que ando a 1000 por horas. Pero bueno, enfocándonos en todo tu área de experticia y en el tema del diseño y de conocerse, ¿qué pudieras decirle tú a una persona o a una mujer que nos esté escuchando hoy que si está pasando por un momento de esos oscuros en los que se perdió en el camino y está mirando atrás y no se reconoce, ¿qué le pudieras decir que ella pudiera hacer para comenzar, como para romper ese estado de desconocimiento y entonces volver a dar esos pasos hacia reencontrarse con su diseño? Mira, paso número 1, párate y piensa.
porque nos perdemos es por la velocidad, o sea, a veces estamos más comprometidos con estar caminando que con llegar a algún destino lugar en esa caminata. Entonces a veces necesitamos, o sea, si yo estoy perdida en la ciudad, yo tengo que pararme, mirar en qué calle estoy, cómo, este edificio cómo se llama, en qué urbanización estoy, qué avenidas tengo cerca. O sea, yo tengo que hacer un acto de conciencia, ¿dónde estoy? Y luego de ahí yo tengo que buscar a lo mejor mi Waze o mi Google Maps y mirar, ok, ¿para dónde quiero ir? Marcar tu ruta. Marcar la ruta. Porque el que no sabe a dónde va, ya llegó. Ya llegó. O cualquier destino le sirve. Hay un dicho que dice, cualquier autobús le sirve. Sí. Entonces, a veces estamos en la vida y como mujeres nos pasa mucho que confundimos productividad con estar ocupadas. Sí. ¿No? Por el mismo diseño femenino, por eso es importante conocernos. Bueno, ¿qué nos caracteriza como mujeres? Nosotras queremos abrazar, apapachar, consentir, estar en la vida de otros, darle solución a la vida de otros, o sea, pero, y eso es estar ocupada, estoy siendo productiva. Entonces, el primer paso, para ti piensa, para reconocer dónde estás, dónde estoy, en qué calle me metí, que ahora no encuentro la salida. Lo segundo, allí al hacer ese alto, haces un llamado a tu conciencia. Lo segundo, pedir ayuda. Creo que esa es la más difícil. Porque a veces estamos tan perdidas que no sabemos cómo salir de ahí. Entonces, pedir ayuda. Ayuda puede ser una amiga. Oye, amiga, me siento así, me siento extraviada, me siento... Dependiendo de qué tan perdida te sientas, pues bueno, a lo mejor buscar terapia, buscar un coach, buscar algo, pero o sea, ¿cómo vas a saber qué buscar si no sabes, si no te paraste a identificar qué es lo que tengo? No solamente tengo un no sé qué en un no sé dónde, es, ok, déjame evaluar mi área laboral, cómo está, mi área, no sé, como esposa, como mamá, como hija, como hermana, en mi trabajo, ¿qué será lo que me tiene así? Porque normalmente nos extraviamos, es porque nos montamos en la carrera de ratas. Y tú decías algo hace unos minutos, la migración, lo que pasa es que la migración es un movimiento telúrico. Yo estaba, un sismo. Es un sismo, yo estaba aquí, en este espacio geográfico y ahora estoy acá. Sí. Y en este acá tengo que hacer lo que sea para que mi vida, entre comillas, funcione, para volver a conseguir un trabajo, para generar ingresos. Entonces, empezamos a comprometer nuestros valores, nuestras creencias, quiénes somos. Nuestra salud física, emocional, espiritual. Pero cuando yo levanto la mano, cuando pido ayuda, cuando voy al Google Maps o al Waze, necesito, como dice Waze, recalculando ruta. Mira, obviamente ya no recuerdo específicamente cuánto tiempo tienes acompañando a otras mujeres en este camino, pero ¿hay alguna historia que te haya impactado de alguna mujer, obviamente, que creas que puedas compartir y que tú dices, mira, esta historia fue una historia que no solo la transformó a ella, sino que a mí también me transformó? Porque creo que obviamente los testimonios y de vidas transformadas son cosas que fortalecen la fe no solo del que la vive, sino de todas las personas que están alrededor. ¿Hay alguna historia que se te viene a la mente de alguna mujer que hayas acompañado o que estés acompañando ahora mismo en su proceso? Ay, Dios mío, tantas historias, creo que hay muchas, pero hay una que me viene a la mente. Estuve ya de esta hace algunos años y he visto el fruto, que eso es algo importante. A veces los frutos se ven en el futuro y en el tiempo, ¿no? Esta mujer cuando llegó conmigo estaba como en una crisis yo creo que era como una crisis, como te decía ahora, como una crisis existencial, una crisis de identidad, de mamá, laboral. Ella justamente estaba en la etapa, estaba recién
en su etapa de maternidad con un primer bebé, en esa coyuntura entre seguir trabajando o dedicarse al bebé, ¿no? Las que somos mamás sabemos, bueno, quiero trabajar, pero no quiero dejar al bebé. Estoy con el bebé y siento culpa porque no estoy trabajando. Entonces, esa dicotomía. Y bueno, en el proceso, ella pudo, número uno, hacer las paces con su etapa de vida, que era ser mamá de un bebé. Comenzar la vida de mamá porque ese era su primer bebé. 2, también hacer las paces con entender que no tenía que sentirse culpable por querer seguir no solamente su desarrollo profesional, sino ese amor que ella podía tener por trabajar con personas. Entonces, ese proceso de reconciliación de ella fue poderoso. De hecho, ese fue el primer paso para luego ella seguir una ruta de prepararse, de eso, ¿no? De ese autodescubrimiento que fue un proceso de varios años. Y esa mujer soy yo. Fue un proceso de años, fue un proceso lindo, pero fue un proceso de hacer las paces. Y ese proceso me llevó un día a que el coaching se cruzara en mi vida. Porque yo no lo andaba buscando. Él llegó. Un proceso de coaching que me liberó las tapas y las creencias limitantes, que me dio claridad que quería acompañar a otros, que lo podía hacer desde mi casa, que podía seguir siendo mamá, podía seguir siendo esposa y seguir acompañando a otras mujeres. Fue una etapa de prepararme y de eso hace ya algunos añitos, eso fue en el año 2008, mi segunda crisis existencial me llevó a eso. Wow. Y ese paso en el 2008 me ha llevado a acompañar a muchas mujeres a lo largo de este año, de estos años. No, a veces no tenemos conciencia del nivel de obediencia. La obediencia, lo que puede hacer cuando obedeces a tu diseño. Y no estoy hablando de que confíes plenamente en tu corazón. No, pero sí. He acompañado a jóvenes, he acompañado a mujeres, he acompañado hoy por hoy mujeres que están jóvenes, que en aquel entonces eran jovencitas, solteras, en sus procesos de noviazgo, que las veo felizmente casadas, que las veo con hijos. Mi esposo y yo hemos acompañado a matrimonios. O sea, algo que fue para mí una etapa tan oscura, tan gris, y que yo sentía tanta culpa porque yo decía, ¿por qué me voy a sentir así con la llegada de mi hijo si yo era lo que yo más anhelaba? Pero a veces quería salir corriendo de ese bebé. Pero cuando pensaba en el trabajo decía, no, esto no es. He tenido la oportunidad de acompañar. Mira, tengo una de mis mujeres favoritas en el sentido de lo que ha hecho el acompañamiento en su vida. Ella llegó, a mí tendría unos 17, 18 años, estaba ya para salir del colegio, y en medio de los procesos que yo ofrezco de orientación de carrera, de vocación, de propósito, bueno, ella descubrió que mucho de lo de ella era ser artista. Y comenzó su carrera en comunicación social. Lo cierto es que ella se ha destacado a lo largo de los años. Es una comunicadora importante. Hace un par de años volvió a buscarme. Quería porque me decía, es que me siento como cuando tuvimos nuestras primeras sesiones hace 10 años atrás. Y mirando nuevamente ese GPS, quién eres, tu diseño, dónde están tus intereses, tus pasiones, descubrió otras áreas que no estaba explorando, y desde hace 2 años para acá explotó su parte musical. Hoy por hoy ya tiene un disco, o sea, entonces eso es uno de esos casos que uno dice, wow, la agarré chiquita y mira qué belleza lo que ha sucedido a lo largo de la vida. Pero asimismo he tenido trabajo hoy por hoy con una mujer preciosa en Estados Unidos que ha ido transitando un camino muy parecido al mío, que comienzas con sanidad. Sanidad y autodescubrimiento. Creo que nunca lo había pensado con esta conciencia que lo estoy diciendo ahora, pero son 2 cosas que van juntas.
cuando te conoces. Por eso yo digo que esto lo cambia todo, porque cuando te conoces hay sanidad, hay libertad, hay reconciliación. Ese empoderamiento femenino no es con lo que yo me nutro de afuera, es qué herramientas internas tengo y quién soy para avanzar en ese diseño. Entonces creo que la historia más hermosa de transformación que tengo es la mía. Sigo trabajando día a día en esa sanidad, en ese autodescubrimiento. Somos seres humanos y a medida que vamos cambiando de etapa, vamos conociendo nuevas cosas de nosotros. Me encanta, o sea, me sorprendiste. Porque ya yo estaba como, tú sabes, siguiendo la película, yo creándome mis imágenes, pero qué hermoso, qué maravilloso que hoy, y obviamente se te aguaron los ojitos, y me encanta porque creo que una de las cosas que quiero lograr en este espacio, con todas las invitadas que venga, es poder... es tener ese lugar de vulnerabilidad, de mirar hacia atrás y de decir, oye, wow, o sea, estoy aquí, o sea, después de todas estas cosas que he vivido, que en su momento fueron difíciles para mí, pero cuando hacemos ese ejercicio de mirar hacia atrás es que nos damos cuenta de lo que tenemos hoy, de que no estamos en el mismo lugar, de que hemos avanzado, de que no somos las mismas personas que hace 10 años, pero sobre todo de que Dios ha sido bueno en ese proceso. Y quiero que podamos como tener ese tiempo en el que tú me puedas contar cuál ha sido ese papel de la fe en tu vida. ¿Qué es lo que tú puedes decir hoy, que tú puedes decir, mira, Stephanie, esto ha sido lo que a mí me ha sostenido en la fe durante este tiempo que he tenido conociendo al Señor, y que tú puedas decir que ha sido esa ancla que te ha sostenido durante este tiempo y obviamente en los momentos difíciles? Sí, definitivamente yo no puedo desconectar autodescubrimiento o autoconocimiento de quien me creó, de mi Dios creador, Padre, creador del universo, de los cielos, de la tierra, porque mi diseño me tiene que llevar a algún lugar, porque yo no me diseñé a mí misma. Hace unos días escuchaba como, ay, bueno, nuestros hijos heredan el carácter de sus padres. No, somos seres únicos y yo creo en ese ser superior, en Dios, como un Dios creador. Entonces, a lo largo del camino hay momentos donde nos vamos a encontrar con Él. Mi encuentro con Él en ese despertar de conciencia fue a los 20 y yo siento que cada etapa de mi vida lo he visto. O sea, ¿qué me ayudó a soportar y escucha, soportar el dolor de la sanidad? Porque sanar duele. Más duele no sanar, pero sanar duele. Entonces, poder atravesar el valle de la sanidad fue Dios. Entender que tengo un Dios creador, un Dios de amor, un Dios que está interesado en mí, en mi corazón, en mi vida, en mi historia. Que aunque hubo cosas que viví en mi hogar, en mi familia, que yo no las provoqué, pero que a lo mejor me hicieron crecer con carencias y heridas, tenía un Dios al que podía acudir para abrazarme. Un Dios al que me he podido refugiar en los días oscuros, en los días cuando ni yo misma entiendo la fe que tengo. Un Dios que ha escuchado cuando he renegado. Nunca le he dado la espalda, pero he dicho, ajá, a ver, ¿dónde estás? Dame una señal. Un Dios que me ha sostenido. ¿Por qué? Porque entiendo que la fortaleza no viene de mí. Ni siquiera en ese autodescubrimiento de poder ver todas las fortalezas de personalidad que tengo. Hay un vacío en el ser humano que solamente llena a Dios. Y mi identidad se forma desde allí. Entonces, ha sido un camino de dependencia. Y yo lo comparo con un poquito el programa de 12 pasos, bien sea para los alcohólicos o para los codependientes, los que tienen
adicciones a sustancias. Uno de los pasos es reconoce que hay un ser superior. Wow. Todos estos programas de 12 pasos, no sé si es el segundo o el tercero, es reconoce que hay un ser, llámale lo que tú quieras, lo que tu fe te diga. En mi caso es Dios. Porque cuando yo reconozco que hay un ser superior, entiendo que yo no soy autosuficiente y que yo no voy a poder en la vida hacerlo sola. Sea lo que sea que traiga la vida, no podemos solos. Entonces Dios ha jugado, por supuesto, un papel fundamental en moldear mis creencias, en sanar mi corazón. Cuando yo hablo del perdón, y eso puede ser solo otro episodio, pero cuando hablo del perdón, o sea, ¿cómo puedes llegar a perdonar a personas en tu historia que tú consideras que te hicieron tan... O sea, eso no es algo humano, no es solamente un ejercicio terapéutico. Tiene que venir de una fuente mayor. Sí, para mí el perdón es un proceso sobrenatural. Sí. O sea, para mí no es algo, y lo he hablado mucho en el grupo de mujeres, o sea, el perdón no puede existir o no puede darse en nuestras vidas si no hay un tercero involucrado, que es el que nos da esa capacidad de perdonar verdaderamente. Y definitivamente, aparte de ser un evento pero muy sobrenatural, tiene todo que ver con, obviamente, el Dios, o sea, ese ser sobrenatural que nos da a nosotros esa capacidad de hacerlo. Porque como le decía anteriormente, somos egoístas por naturaleza. Pero cuando lo entendemos, cuando reconocemos que hay un ser superior. Sí, total. Porque si no, no hay forma de mirar que somos egoístas. Y yo digo, es que hasta en el Padre Nuestro nos los dejó Dios. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces el perdón no es más que un acto de extender el perdón de Dios hacia aquel o aquella que considero requiero extender el perdón. Entonces, por eso digo, hasta los 12 pasos de recuperación, uno de ellos es, tienes que reconocer que hay un ser superior y aferrarte a ese ser superior para que puedas transitar y navegar las aguas de la codependencia, pero yo digo, al final de cuentas, todos tenemos un poquito de estas áreas, de estos rasgos, de estas aristas. Entonces necesitamos a Dios. Dios es el que hace completo nuestro diseño, nuestro propósito, porque si al final del día yo digo, sí, yo quiero alcanzar 1 millón de estudiantes y que sepan, conozcan su diseño, conozcan cuál es la carrera que se alinea a ellos, que pueden tener una vida de bienestar, pero no hay nada más allá. ¿Se quedó allí? Sí. Bueno, para finalizar este tiempo, que no quisiera, bueno, lo vamos a finalizar solo en cámara, porque nosotros nos vamos a quedar aquí a terminarnos el café, la jarra de agua. La jarra de agua. Entonces, bueno, me encantaría que cerráramos este tiempo y que tú pudieras, si tú pudieras como hoy pensar en una semilla que quieras sembrar en el corazón de las mujeres que nos van a escuchar, ¿qué crees tú que les dirías? ¿Qué es lo que viene a tu corazón y a tu mente en este momento para que ellas se lleven después de escuchar este podcast? Ay, una semilla. O varias. También, tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo, bueno. Una semilla o varias es, vale la pena pasar tiempo con nosotras. Vale la pena conocernos, enamorarnos de nosotras, amarnos. Por supuesto, en ese reconocimiento vamos a ver áreas que no nos gustan, pero podemos abrazarlas. No hay forma para las mujeres, para los hombres, pero desde nuestros roles
como mujeres, como esposas, madres, hermanas, amigas, esos roles tan únicos que tienen que ver con la feminidad. Nosotras somos dadora de vida por diseño. Entonces, no hay mejor forma que desde ese lugar de reconocerme, de trabajar mi ser interior, de saber que si naciste en un hogar, en un entorno no favorecedor, no eres víctima. Wow. Yo te puedo contar muchas historias, pero no somos víctimas. Cuando yo entiendo que yo tengo la capacidad de cambiar, que mi historia no me define, ni mi presente ni mi futuro, yo elijo. Yo elijo qué tipo de presente y qué tipo de futuro. Con la historia de familia que yo traía, yo no tenía ninguna posibilidad de tener el esposo, el matrimonio, los hijos, porque no tuve un modelo adecuado de matrimonio. Ayer cumplimos 21 años de casados. Yo digo, Dios mío, 21 años. Esta mañana amanecí pensando, en este momento tengo un año más de casada que lo que duraron mis padres. Wow. Yo no sé, o sea, esta mañana amanecí con ese pensamiento. Pero ¿quién lo ha hecho? Uno, Dios. Pero dos, he sido yo con la ayuda de Dios, porque no es que Dios viene como con la varita mágica a hacer los arreglos en tu vida. Sí. Entonces mi pasado no me define. Yo he sido y he logrado lo que he determinado con la ayuda de Dios realizar. Que tengo áreas en mi caso de inconformidad. Claro. Necesito seguir creciendo, necesito seguir mejorando, necesito seguir alcanzando nuevos objetivos. Y número 2, ¿qué necesitan las mujeres? Comunidad. Comunidad. Las mujeres especialmente no fuimos diseñadas para andar por ahí dispersas. Si no, veamos a las primeras mujeres de la historia que se iban al río a lavar juntas, iban a recoger el agua juntas, cocinaban juntas. ¿Cuántas tribus hoy en día hacen eso? Casi que hasta... Mira, hay tribus que hasta si una de ellas está ocupada y no puede amamantar, la que tiene bebé se pega al bebé para amamantar. Sí. Eso no sucede en la comunidad masculina. Sí. Entonces las mujeres necesitamos una tribu. La pregunta no es si tienes la tribu, es qué tribu quieres o necesitas que te acompañe de acuerdo a ti y a tus valores. Entonces tenemos la oportunidad de ser protagonistas de nuestra vida y de diseñar la vida y el futuro que nosotras querramos. Y eso es una realidad. Para eso necesitamos equiparnos, tener herramientas, ser acompañadas, tener mentoras, tener coaches, tener terapeutas o tenerlos todos juntos. O sea, de acuerdo a lo que se necesite. Pero es entender que hay momentos donde solitas no podemos y está bien que no podamos solas. Entonces, creo que eso es lo que diría. Gracias, Claudia. Bueno, tremendo mensaje y obviamente creo que tiene todo que ver con este espacio y con cosas que tienen todo que ver también con nuestros valores, porque desde que yo conocí a esta mujer, yo he sido más bendecida que nunca. Y de verdad que para mí ha sido un honor poder tenerte en este espacio. Gracias por acompañarme en mi tribu, por ser parte de esa tribu y por dejarme ser parte de tu tribu también, pero sobre todo por acompañarme con amor, con sinceridad y con sabiduría, porque creo que una de las cosas que yo puedo rescatar de todo lo que hemos hablado es poder tener y contar con personas que te digan la verdad, pero la verdad con amor. Y creo que tú has sido parte de esas personas que me han hablado con verdad, pero la verdad en amor. Gracias por este tiempo, gracias por decir sí, por apoyarme siempre y estar presente. De verdad que es algo que valoro muchísimo. Así que bueno, gracias por este tiempo y bueno, espero que disfruten este primer episodio. Y bueno, nada, las espero en el segundo episodio con nuestra siguiente invitada. Chao.